Buen día, muchachos. Vamos a revisar el problema que dice que entra aire húmedo, o sea, una mezcla de aire y agua, con una humedad relativa del 50% a una temperatura de 90 Celsius y una presión de una atmósfera. Este aire se enfría hasta una temperatura de 25 Celsius y a la misma presión o a una presión constante. ¿Okay? La primera pregunta que nos hacen es determinar cuál es el punto de rocío del aire a 90 Celsius. ¿Cómo calcular el punto de rocío? Yo tengo una ecuación que relaciona la presión de vapor de una sustancia leída a la temperatura de punto de rocío con la fracción molar de esa sustancia multiplicada por la presión. Como yo tengo tablas de presión de vapor del agua, yo puedo sustituir esa I por agua. Entonces yo tendría que la presión de vapor de agua leída a la temperatura del punto de rocío es igual a la Y del agua multiplicada por la presión. Claro que yo no sé la Y del agua. Sin embargo, tengo otro dato, que es la humedad relativa del 50%. La definición de humedad relativa dice que la humedad relativa es la multiplicación de la Y de la sustancia por la presión total, dividida entre la presión de vapor de esa sustancia, leída a la temperatura, multiplicada por 100. Esta sustancia, como yo tengo presión de vapor del agua, pues puedo convertir la ecuación a la Y del agua multiplicada por la presión sobre la presión de vapor del agua, leída a la temperatura. Entonces de aquí puedo despejar la Y del agua. Me quedaría la humedad relativa dividida entre 100 multiplicada por la presión de vapor del agua leída a la temperatura sobre la presión. ¿Qué temperatura? La temperatura a la que se encuentra la humedad relativa, o sea 90 grados Celsius. ¿Ok? Entonces, sustituyo los datos. Y del agua va a ser la humedad relativa, que es 50 dividido entre 100, por la presión de vapor leída a 90 Celsius. La presión de vapor leída a 90 Celsius es 525.76 milímetros de mercurio. Esto lo dividimos entre la presión, que es una atmósfera, o 760 milímetros de mercurio. Y así obtenemos la Y del agua, que es 0.3459. ¿Recuerdan para qué queríamos la Y del agua? Para sustituirla aquí y encontrar la temperatura de punto de rocío. Así que sustituimos en la ecuación. La presión de vapor del agua a la temperatura de punto de rocío es la Y del agua, que es 0.3459, por la presión, que son 760 milímetros de mercurio. Esto nos da 262.88 milímetros de mercurio. ¿Qué hacemos con esta información? Yo sé que la presión de vapor del agua a la temperatura de punto de rocío es 262.58. Así que busco en mis tablas de presión de vapor del agua a qué temperatura corresponde esa presión. No sé si se puede apreciar, pero busco aquí ese valor de 262.88. Exacto no está, pero me puedo dar cuenta que está entre estos dos valores. O sea, está entre 72 y 73 Celsius, más cerca de 73 Celsius. Así que yo podría afirmar, claro, lo mejor sería hacer una interpolación, pero de manera aproximada yo puedo decir que la temperatura de punto de rocío a esta presión es 73 Celsius. ¿Ok? Y así tengo la temperatura de punto de rocío. Los grados de sobrecalentamiento se calculan restando la temperatura menos la temperatura de punto de rocío. La temperatura del aire a 50% de humedad relativa es 90 Celsius. Y la temperatura de punto de rocío es 73 Celsius. Así que los grados de sobrecalentamiento son 17 grados Celsius. Y así contestaríamos la primera pregunta del problema. La siguiente pregunta es: ¿cuánta agua se condensará por metro cúbico de aire alimentado?
Esto es, si yo alimento 1 metro cúbico de aire a 90 Celsius y 50% de humedad relativa, ¿cuánta agua yo condensaré al enfriar este aire desde 90 hasta 25 Celsius? Esto es un balance de materia. Para hacer el balance de materia necesito las fracciones a la entrada y a la salida, o al inicio y al final del proceso. Aunque yo condense agua, cuando termine, este aire va a tener cierta cantidad de agua. Ahora, yo sé que al inicio, yo acabo de calcular la Y del agua, que es 0.3459. Si mi mezcla solo es de agua y aire, entonces el aire corresponderá a una fracción de 0.6541. Recuerden, estas son fracciones molares. Requeriría ahora saber mi fracción molar a la salida de aire y agua, porque aquí pues al condensarse pura agua yo voy a tener que mi fracción es 1. ¿Ok? ¿Cómo saber cuáles son las fracciones de aire y agua al terminar mi proceso? Yo sé que termina a 25 Celsius y una atmósfera de presión. Un dato que no me dice el problema, pero que yo tengo que intuir, es que este aire se encuentra saturado. Si se condensó agua, es porque este aire no fue capaz de contener esa agua, así que su humedad relativa es el 100%. ¿Ok? Sabiendo esto, yo puedo sustituir en la misma ecuación, pero ahora para la temperatura al final del proceso y la humedad relativa al final del proceso. Y así lo haré. Entonces, habíamos quedado que humedad relativa es la Y del agua multiplicada por la presión dividida entre la presión de vapor leída a la temperatura. De aquí despejamos la Y del agua como la humedad relativa, aquí es por 100, dividida entre 100 multiplicada por la presión de vapor del agua leída a la temperatura sobre la presión. Ahora, a la salida o al término de mi proceso, la humedad relativa es de 100. La presión de vapor del agua leída a 25 Celsius es, déjenme revisar cuánto es, a 25 Celsius es 23.756 milímetros de mercurio. Y sale a la misma presión, me lo dice el problema. De tal forma que mi Y del agua a la salida del proceso será 0.0313 y mi Y del aire va a ser 1 menos 0.0313, o sea 0.9687. Estos datos yo los sustituyo aquí. Entonces mi Y del aire es 0.9687 y mi Y del agua es 0.0313. ¿Ok? Para poder hacer mi balance necesito todavía un dato más. Saber este metro cúbico a cuánto equivale en moles. Es aire. El aire puede considerarse un gas ideal a alta temperatura y baja presión. Alta temperatura es por encima de los 0 Celsius, 90 Celsius está por encima. Y la presión es considerablemente baja, una atmósfera de presión. Así que puede considerarse gas ideal. Si yo puedo ocupar la ecuación de gas ideal, esta de PV es igual a N R universal por T, yo puedo despejar de aquí el número de moles como presión por volumen entre la R universal por la temperatura. Mi presión es una atmósfera, entra 1 metro cúbico de aire, la R universal es 0.0008206 atmósferas por metro cúbico sobre mol Kelvin, y la temperatura será la de 90 Celsius más 273 para expresarlo en Kelvin, o sea 363 Kelvin. Si yo resuelvo esa operación, me va a dar 33.57 moles. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy alimentando
33.57 moles de aire. Con estos datos ahora puedo resolver mi balance y encontrar cuánta agua se condensa. Bien, vamos a hacerlo entonces. De hecho, es muy fácil resolver este problema, puesto que Y del agua, puesto que tengo un componente liga, aire y aire.